Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de la distribución de los elementos en la tabla periódica en grupos, periodos y bloques. Antes de comenzar vamos a platicar un poco sobre el desarrollo de la tabla periódica desde sus inicios en el siglo XIX, en donde se empezaron a observar ciertas similitudes en las propiedades físicas y químicas que había en los elementos, y posterior a esto, en 1864, John Newlands propuso una manera para organizar los elementos que se conocían hasta ese momento, y él propuso la ley de las octavas. Pero como esta ley de las octavas no aplicaba muy bien para los elementos de transición, es por eso que no se consideró como una aproximación correcta o una organización correcta. Pero si nos enfocamos solamente en los elementos representativos, en donde hay en la tabla periódica actual 8 grupos, quiere decir que podríamos considerar esa ley de las octavas como los 8 grupos de la parte con elementos representativos. Posterior al trabajo de Newlands, en 1869 Mendeleev y Meyer propusieron una organización para los 66 elementos que se conocían, basándose en las propiedades que tenían y en las similitudes que había entre los diferentes elementos. Posterior a esto, en 1900 ya se agregaron 30 elementos más, y en la actualidad se conocen 118 elementos. Una de las propuestas, o la propuesta que hizo Mendeleev sobre la tabla periódica, incluía ciertos espacios para elementos que no se conocían a la fecha, pero que él consideraba que merecían dejarse ese espacio para cuando se descubrieran, se colocaran ahí, como es el caso del grupo o en la columna en donde se encuentra el boro. En la columna en donde se encuentra el aluminio dejó un espacio para un elemento con masa atómica de 68, debajo del boro dejó un espacio para un elemento con masa atómica de 44, y abajo del silicio dejó un espacio para un elemento que tuviera masa atómica de 72. Esto él lo propuso considerando las tendencias que observaba en las masas atómicas de los elementos que ya conocían. Después descubrieron que estos elementos eran el galio, el que se encontraba en la parte inferior del aluminio, que se le conocía como EK-aluminio, y que la masa difiere un poquito de lo que él había considerado. En realidad tiene una masa atómica de 69.7. En el lugar en donde había propuesto un espacio para un elemento con masa atómica de 44, se colocó al escandio o EK-boro en ese momento, y que este en realidad tiene una masa atómica de 45, que también es una aproximación muy cercana. Y en el caso del germanio, que es el que se coloca en la parte inferior en la columna de silicio, se le conocía como EK-silicio, y este tenía una masa atómica de 72.6. Por lo tanto, las predicciones de Mendeleev eran muy acertadas o muy cercanas a la realidad. El orden en el que se fueron descubriendo los elementos fue poco a poco. Hay algunos que se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde la prehistoria, como es el caso del carbono y el azufre, algunos que se conocen entre 3000 y 3500 años antes de Cristo, como el caso del hierro, el oro, y poco a poco se fue integrando más elementos a la tabla periódica. La época en la cual se agregaron mayor cantidad fue entre el año 1735 y el año 1843. Algunos de los elementos que se incluyeron en este periodo fueron el litio, el sodio, el potasio, y en una época más reciente, entre los años 1965 y 1995, se agregaron algunos elementos como el rutherfordio, dubnio, seaborgio, y a partir de 1995 a la fecha se agregaron los que se podrían considerar los elementos más modernos o más recientes, y que incluso hay algunos que son del año 2010, como es el caso del moscovio o del teneso. Estos son elementos creados por el ser humano, por lo cual se le considera elementos sintéticos. Una de las primeras opciones que se consideró para organizar a los átomos en la tabla periódica es solamente considerando su masa atómica. Sin embargo, al realizar el acomodo basándonos en este valor solamente, se observó que algunos elementos muy reactivos quedaban en la misma columna o en el mismo grupo, en donde solamente había elementos inertes, como es el caso de los gases nobles. Un ejemplo que demuestra este concepto es que el potasio tiene una masa menor que la masa que tiene el argón.
Entonces, por lo tanto, su lugar debería estar en la columna de los gases nobles y el argón debería estar colocado en la columna de los metales alcalinos. Sin embargo, se sabe que el potasio es un elemento muy reactivo, como el resto de los metales alcalinos, y el argón es un gas inerte, como el resto de los gases nobles. Por lo tanto, no se decidió no acomodarlos por su masa atómica, sino que se incluyó el número atómico también como un factor para la organización de los elementos. Entonces se observó también que había un incremento, de la misma manera que ocurría con la masa atómica, había un incremento en el número atómico, que hay que recordar que el número atómico lo que nos dice es la cantidad de protones que hay en el núcleo, que esto también lo podemos interpretar como la cantidad de electrones que hay en un átomo que está en estado neutro. Por lo tanto, la configuración electrónica afecta también las propiedades químicas y físicas que tiene un elemento, y también se debe considerar al momento de organizarlos en la tabla periódica. La tabla periódica actual está clasificada por grupos y por periodos. Tenemos 18 grupos que se pueden dividir en los grupos A y B. En el grupo A tenemos desde el 1 hasta el 8, que son los elementos representativos y los gases nobles, y en la tabla periódica se encuentran 7 periodos diferentes. Hay que recordar que en el periodo lo que vamos a observar es como el nivel principal. En el caso de los elementos representativos, el nivel principal en el cual se están agregando los electrones de valencia, y a partir del lantano y del actinio surge este bloque adicional, que es donde tenemos a los elementos lantánidos y actínidos, pero se considera que están en este mismo periodo. Los actínidos están en el periodo 6, los lantánidos están en el periodo 6 y los actínidos están en el periodo 7, porque continúa la numeración de los números atómicos. Después del lantano, que tiene un número atómico de 57, continúa al cerio, que tiene un número atómico de 58. Y una vez que termina en el 71, continúa el 72 a un lado del lantano en el hafnio. En el caso del actinio ocurre de la misma manera. El siguiente en número atómico sería el torio, y va incrementando poco a poco para regresar al elemento que tiene número atómico de 104. Para la clasificación por bloque se considera el bloque en el cual, o el tipo de orbital en el cual se están agregando los electrones de valencia. En este caso tenemos bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. En el bloque S observamos que hay solamente 2 grupos, y hay que fijarnos, o lo que podemos deducir de esta información es que si es un elemento del bloque S, por ejemplo el litio, podemos saber cuál es el orbital S, que es el más externo, si nos fijamos en el número de periodo en el cual se encuentra el litio. En este caso el litio está en el periodo 2, por lo tanto su electrón más externo de valencia está en un orbital de tipo 2s. Y lo mismo ocurre para el bloque P. Si nos fijamos en el periodo en el cual se encuentran los elementos, podemos saber cuál es el último orbital P que se está llenando. Y hay que recordar que en el caso del subnivel P hay hasta 6 electrones, por lo tanto encontramos hasta 6 grupos en este bloque, que cada uno representa uno de los electrones que se necesitan para llenar ese orbital. Lo mismo ocurre en el bloque D, solamente que en este caso el orbital D que se está llenando, o el subnivel D que se está llenando con los electrones, sería un número inferior o un número menor al número de periodo. Por ejemplo, en el caso del escandio, el orbital que se está empezando a llenar en este elemento sería el orbital 3D. Y en el subnivel del tipo D hay que recordar que hay hasta 10 electrones, que se pueden colocar hasta 10 electrones. Por lo tanto, vamos a observar que en este bloque hay 10 columnas de elementos que representan cada uno de los electrones que se pueden colocar en ese subnivel. Y lo mismo ocurre para el bloque F. Los electrones se van agregando poco a poco de uno a uno en un orbital del tipo F o en el subnivel F. Y como en el orbital F caben hasta 14 electrones, tenemos 14 columnas de elementos
que representan cada uno de los electrones conforme se van agregando uno a uno los electrones hasta completar los 14 que puede haber en el subnivel F. Dentro de los elementos representativos podemos identificar a los diferentes grupos o familias por nombre. Tenemos que el grupo 1A son los elementos alcalinos, grupo 2A alcalinotérreos, 3A térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A calcógenos, 7A halógenos y el grupo 8A serían los gases nobles. Una clasificación adicional que se puede agregar a los elementos sería la clasificación por su carácter metálico. Podemos observar que hay elementos que son no metales que están en color verde, metálicos que están en color azul y metaloides que tienen propiedades tanto de metales como no metales que se representan en color amarillo. Una clasificación más que hay para la tabla periódica para sus elementos es la identificación por el tipo de elemento que tenemos. En el caso de los elementos representativos se puede considerar que son los más abundantes y los más comunes, que serían los que están en color morado. Los gases nobles se consideran como un grupo aparte o una clasificación aparte por sus características de ser tan inertes y poco reactivos. En la parte central están los metales de transición y en el bloque aparte del bloque F observamos a los lantánidos y a los actínidos. Y nada más para concluir, todos estos elementos y clasificaciones que hemos mencionado anteriormente en la presentación los podemos observar en un objeto de la vida diaria como es un smartphone. Podemos observar diferentes elementos tanto en la pantalla, en el circuito de los circuitos eléctricos, en la batería o en la carcasa del celular, elementos de los diferentes grupos, de los diferentes bloques y con diferente carácter metálico. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.